Las estrellas hacía tiempo que habían dado la espalda a los Larcanos. En una época fueron un pueblo orgulloso. Raza, extendida por toda la galaxia, inspirando el respeto de todos los que cruzaban su camino. Pero ahora su imperio yacía en ruinas. Su mundo natal, una vez un próspero centro de tecnología y cultura avanzadas, no era más que un desolado páramo. Los Larcanos habían sido descartados, rechazados por los mismos seres. Alguna vez los llamaron aliados. Lyra se mantuvo en el paisaje frío y árido de Luran, mundo natal, observando como el último. Los restos de la otrora gran ciudad se derrumbaron, convertido en polvo. Estructuras imponentes, una vez testimonio de su poder, ahora se alzaba, abandonados, sus cimientos debilitados por años de abandono. El viento aullaba a través de las calles vacías, llevando consigo son los ecos de un pasado olvidado. Lyra, un embajador humano, había sido elegido para visitar a los Larcanos en nombre de Consejo de la Tierra Unida. Su misión era, claro, para evaluar la situación y ver si existía alguna esperanza de reconstruir el mundo de Larcans quedó destrozado. Ella había leído sobre los Larcanos en los libros de historia, sobre su increíble ascenso y su tragedia. Caer. Pero estar aquí de pie en su planeta abandonado, no pudo evitarlo. Sentir pena por ellos. Han pasado décadas desde que los Larcanos fueron abandonado por el intergaláctico comunidad. Sus antiguos aliados sabían. Les dieron la espalda cuando necesitaban ayuda. La mayoría, dejando a los Larcanos a su suerte. Ellos mismos. La traición había sido rápida y crueles. En un instante, pasaron de ser respetados gobernantes de un imperio. No eran más que marginados. Los Larcanos habían intentado defenderse. Intentaron formar nuevas alianzas, pero no lo consiguieron. Uno estaba dispuesto a ayudarlos. La galaxia. Habían seguido adelante y los Larcanos se quedaron atrás, olvidada y rota. Lyra. La nave aterrizó suavemente en la superficie del planeta. Superficie. La atmósfera era tenue y el cielo estaba gris, pero ella sentía una extraña sensación. Sentido de responsabilidad al dar un paso. Ella sabía que la humanidad había sido. Se le había brindado una oportunidad excepcional. La Tierra había. Extendió la mano a los Lan, con la esperanza de ayudarlos a reconstruir. Pero la pregunta era, ¿lo aceptarían los Luranos? Lyra era, recibido con dolor, un líder larcano que había sobrevivido a la caída de su pueblo. Se irguió, con el rostro endurecido por años de pérdida, sus ojos llenos de desconfianza. «Eres humano», dijo Creve. Su voz era baja y cautelosa. «¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres de nosotros?» Lyra miró hacia adentro. Sus ojos, tratando de comprender el dolor. Él lo llevaba. Ella se había preparado para esto. Momento, pero nada podría haberlo preparado. Ella por la tristeza que vio en su mirada. «Estoy aquí para ayudar», dijo en voz baja. «La humanidad quiere ofrecerte ayuda. Nosotros mismos hemos pasado por dificultades. Y nosotros. Sé lo que es perderlo todo». La expresión de CRE no cambió, pero el peso de su silencio era lo suficientemente fuerte como para. «Eso dice mucho». Se giró e hizo un gesto. Para que ella la siguiera. No había confianza en su movimiento, solo la pesada carga de un raza que había sido desechada. Como Lyra. Caminó a su lado. Ella conocía el camino. Lo que estaba por venir no sería fácil. Los Larcanos eran orgullosos, y habían sufrido demasiado para aceptar fácilmente la ayuda de cualquiera, especialmente de aquellos a quienes una vez considerados inferiores a ellos. Pero en el fondo, Lyra creía que juntos, la humanidad y los Larcanos podrían crear algo nuevo. La única pregunta era, ¿cree? Y que su gente esté dispuesta a dejarlo ir.
su orgullo y aceptar la ayuda que tanto necesitan. ¿Se necesitaba desesperadamente? Lyra siguió. Grieta a través de las desoladas calles de la capital de Luran, la otrora gran ciudad. Ahora yacía en ruinas, sus calles llenas de edificios destruidos y cristales rotos. El silencio era ensordecedor, roto solo por el sonido de sus pasos. Está claro que los larcanos habían prosperado en el pasado. Aquí, pero ahora la ciudad parecía un fantasma. De lo que había sido. Creve no habló, mientras guiaba a Lyra a través de las ruinas. Su rostro permaneció impasible, sus ojos escudriñando el horizonte como si esperara. Peligro inminente. Lyra. Se podía sentir la tensión en el aire. Cada movimiento, cada mirada parecía llevar el peso de 1000 esperanzas perdidas. Era como si los larcanos hubieran sido olvidados por las estrellas. Y ahora tenían miedo. Confiar en cualquiera que pueda traer más decepción. ¿Qué haces aquí, humano? Cree finalmente habló, con voz baja pero firme. No se volvió para mirarla. La mirada seguía fija en la distancia. ¿Qué? ¿Qué quieres de nosotros? Lyra se detuvo, caminando un momento, recogiendo sus pensamientos. Ella se había preparado para muchos cosas en este viaje, pero ella no lo había hecho. Se esperaba que sintiera esta sensación de impotencia. La amargura de CRE era un muro que no sabía cómo escalar. Había esperado que sus palabras fueran suficientes para superar la brecha entre sus pueblos, pero ahora ya no estaba tan segura. Estoy aquí para ayuda, dijo con voz firme, pero teñida de incertidumbre. La humanidad quiere para ofrecer asistencia. Hemos pasado por nuestras propias luchas, y sabemos lo que es. Cómo perderlo todo. No tienes para hacer esto solo. Cree finalmente miró. Al mirarla, su expresión era indescifrable. En ese momento, sentí como si todo el mundo contuvo la respiración. Entonces él habló. Una vez más, sus palabras fueron cortantes y directas. ¿Tú crees que necesitamos ayuda? Hemos sobrevivido sin la ayuda de nadie. ¿Qué te hace ser tú? Cree que tu gente puede ofrecer cualquier cosa. ¿No lo hemos rechazado ya? Lyra. Se le heló la sangre. Sabía que los larcanos han sido abandonados por sus aliados, pero escuchar las palabras de CRE hizo que el dolor se sintiera real. La galaxia le había dado la espalda a ellos. Y ahora ahí estaba ella, preguntándoles que confíe en su gente. No estoy pidiendo para que olvides lo que ha pasado, Lyra, dijo, con la voz cada vez más fuerte. Te pedimos que pienses en el futuro. Tienes la oportunidad de reconstruir, de empezar. Se acabó. Tenemos recursos, conocimientos, cosas que podrían ayudarte a volver a estar. Tus pies. CRE la estudió durante un largo rato. En un instante, entrecerró los ojos. ¿Y por qué? ¿Debería confiar en ti? Preguntó con voz frío. ¿Qué ganas con esto? ¿Es solo eso? ¿Lástima? Lyra negó con la cabeza. No lo es. ¡Qué lástima! Es una oportunidad para ambos. Crear algo mejor. La humanidad es fuertes porque sabemos cómo superar las adversidades. Nos ayudamos mutuamente. Eso es lo que soy. Te ofrecemos la oportunidad de formar parte de algo más grande. Creed guardó silencio, pero su mirada se suavizó por primera vez. Él no dijo nada, pero había algo en sus ojos, algo que sugirió que estaba considerando sus palabras. Mientras continuaban su paseo por él. Ciudad en ruinas, Lyra sabía que ganarse la confianza de CRE no sería fácil. Los larcanos habían sufrido demasiado, y ellos no estaban preparados para dejar entrar a nadie. Pero ella también sabía que si se rendía ahora, ellos permanecería solo en la oscuridad, y no podía permitir que eso sucediera. Los días. Tras la primera conversación de Lyra con
Creyeve estaba tensa. Los larcanos permanecieron. Sospechaba, y Lyra sabía que ganar. Su confianza tardaría en llegar. La gente de este mundo roto había sufrido por tanto largo tiempo que no estaban dispuestos a creer en alguien, especialmente no en un humano. Su orgullo había quedado destrozado. Y cada ofrecimiento de ayuda se sentía como otro recordatorio de su caída. Lyra pasaba sus días explorando la ciudad, hablando con los larcanos, intentando comprender su dolor. Muchos de ellos sabían. Nunca habíamos visto a un ser humano antes y eran curiosos pero asustados. Susurraban el uno al otro, sus ojos siempre observándose. Ella. Algunos incluso la miraron fijamente con desconfianza, como si esperara que ella se encendiera. Ellos en cualquier momento. A pesar del frío. En la recepción, Lyra permaneció paciente. Sabía que para cambiar sus corazones, ella tenía que demostrar que la humanidad no era como los demás que los habían abandonado. Pero, cada vez que ofrecía ayuda, la encontraban con resistencia. Grieta, aunque menos vocal, se había vuelto más accesible. Los días. Él seguía sin confiar en ella, pero su mirada penetrante se había suavizado ligeramente. Se detenía a escucharla siempre que ella habló de los recursos que los humanos podían. Oferta, tecnología avanzada, alimentos, medicina, y lo más importante, conocimiento de cómo reconstruir. Aún así, él no respondió, como si estuviera sopesando cada palabra que decía. Una noche, Lyra se encontraba al borde de un gran espacio vacío. Plaza, observando a los larcanos trabajar para reparar un edificio en ruinas. La ciudad estaba lleno de ruinas, pero los larcanos eran decidido a devolverle la vida. Se movían como soldados, concentrados, disciplinados, pero cansados. Estaba claro, habían estado intentando reconstruir para años, pero sin lo necesario. Recursos, habían hecho poco. Progreso. Creve apareció a su lado. Sin decir palabra. Observó a los trabajadores. Por un momento antes de hablar, su voz. Duro. No entiendes lo que es. Me gusta, dijo. Ver todo lo que una vez apreciamos se desvanece. Para ver tú. La gente te abandona. Lyra se volvió hacia él. Sus ojos se suavizaron. No puedo imaginar qué. Eso parece, respondió ella. Pero lo hago. Saber lo que es perder. Humanidad. Ha pasado por sus propias dificultades. Lucharon por nuestra supervivencia después de la nuestra. Guerras, y hemos aprendido a reconstruir. De la nada. Ya no estás solo. CRE. La miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. Con algo entre el dolor y la esperanza. Por un momento, pareció como si pudiera. Finalmente aceptó su oferta. Pero entonces él negó con la cabeza como intentando alejar la idea. Se fue. Todavía no lo entiendes. Él repitió, con voz distante. Ofrecer algo que crees que solucionará el problema. Nosotros, pero no tenemos remedio. Nuestro orgullo. Es todo lo que nos queda. Lyra sintió una punzada de compasión. Ella había percibido el dolor en su voz, el peso de un líder destrozado que había visto a su pueblo desmoronarse. El orgullo es importante, dijo en voz baja, pero también lo es supervivencia. Ofrezco una manera de reconstruir, para ayudar a tu gente a volver a ponerse de pie con orgullo. CRE no dijo nada durante un largo rato. Su rostro era inexpresivo. Finalmente, habló. Esta vez con la voz más suave. ¿Y si nosotros? Si aceptas, ¿qué sucede entonces? Acepta, dijo Lyra con una sonrisa tranquila. Construir juntos un futuro. Un futuro donde ambos pueblos pueden prosperar. Yo no puedo. Prometo que será fácil, pero puedo. Promesa de que la humanidad estará ahí para. Te ayudaremos en cada paso del proceso.
Cree finalmente la miró con una mezcla de duda y curiosidad. Hubo un largo silencio antes de que asintiera. Lentamente. No era aceptación. Todavía no. Pero fue un comienzo. Y para Lyra, eso fue suficiente. Los días se convirtieron en semanas. Y el incómodo silencio entre Lyra y los Larcanos empezaron a parecer un lugar sin fin. Barrera. Aunque Creye se había ablandado, él aún dudaba en confiar plenamente en ella o su gente. Su orgullo, aunque herido, le impidió tomar ninguna decisión audaz. Decisiones. Los Luranos también habían sufrido mucho, y aceptar ayuda se sentía como admitir la derrota. Fue una herida que aún no se había curado. Lyra lo entendió. Vacilación. Ella había estado en la tierra cuando los seres humanos habían sufrido penurias, guerras, hambruna y destrucción. Pero la humanidad siempre había sido capaz de reconstruir para encontrar fuerza y unidad. Ella creía que lo mismo podría suceder con él. Larcanos, pero no podía obligarlos a aceptar su oferta. Tenían que hacer él decisión por sí mismos. Un día, como Lyra estaba caminando entre los restos de Creve, que en su día fue una ciudad próspera, se acercó. Sus pasos eran lentos, medidos, y, cuando habló, su voz era más baja. Más de lo habitual. Ya lo hemos hablado. Él comenzó. Pero aún no sé si es prudente confiar en ti o en tu gente. Tú dices que quieres ayudar, pero no sabes lo que se siente al perderlo todo. Lyra. Me detuve y me giré para mirarlo. Yo sí. Entiendo. Creyeve, dijo en voz baja. Yo. Puede que no sepan lo que se siente al perder un mundo, pero sé lo que es perder la esperanza. Y estoy ofreciendo una manera de encontrarlo de nuevo. La humanidad ha pasado tuvo sus propias dificultades, pero encontramos una solución. Adelante. Creo que tú también puedes. Permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Era como si él fuera sopesando cada palabra que decía, cada posibilidad. Lyra esperó pacientemente. Ella había aprendido que los Larcanos, especialmente sus líderes, necesitaban tiempo para hacer decisiones. No había prisa por tomarlas. Y no iba a obligarlos a cualquier cosa. Tenía que ser su elección. Finalmente, Crev volvió a hablar. Si aceptamos, su oferta es irrevocable. Tendríamos que confiar en ti. Confía en tu gente. No podemos permitirnos crear otra error. Lyra asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. No te estoy preguntando para olvidar el pasado, respondió. Te pedimos que esperes con ilusión lo que está por venir. Es posible. La humanidad te ofrece más que solo recursos. Ofrecemos asociación, una oportunidad para reconstruir. Juntas. Las miradas de CRE se encontraron con las de ella, y por la primera vez, vio un destello tenía esperanza en ellos. Era pequeña, pero era allí. Tras una larga pausa, suspiró profundamente, como si una gran carga le habían quitado los hombros. Muy bueno, dijo Creve en voz baja. Lo haremos. Acepta tu ayuda. Pero entiende esto. Esta no es una decisión fácil. No estamos débiles, y no aceptaremos ser tratados como tales. Nos demostrarás que tu ayuda es auténtico o nos daremos la vuelta. No habría segundas oportunidades. Lyra sintió una oleada de emoción. De alivio y emoción. No fue la aceptación total que ella había esperado. Pero fue un comienzo. Los Luranos eran dispuestos a dar el primer paso hacia reconstruir, y eso era algo que ella podría trabajar contigo. Te lo prometo. Crieve, dijo con voz firme. Tú verá que lo que se ofrece a la humanidad es sincero. Juntos, podemos hacer tú. La gente vuelve a ser fuerte. Creve asintió.
Lentamente, y por primera vez en semanas, Lyra sentía que habían llegado a algún punto. Un terreno común. Ella no se hacía ilusiones de que sería fácil, pero ahora tenía una oportunidad de demostrar que la humanidad podría. Ayuda. Los larcanos finalmente estaban listos para aceptar ayuda, y tal vez, simplemente, tal vez estaban listos para volver a confiar. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Los larcanos habían acordado aceptar la ayuda de la humanidad, pero el camino, el futuro distaba mucho de ser fácil. Lyra trabajó incansablemente con los larcanos, compartiendo tecnología y conocimiento humanos que podría ayudarles en su reconstrucción. Esfuerzos. Los recursos eran abundantes, pero la confianza no era algo que pudiera ser entregados tan fácilmente. Los larcanos. Se mantuvo cauteloso, sin estar seguro de si los humanos realmente velaban por sus mejores intereses. A pesar de las dificultades, hubo pequeños señales de progreso. Los larcanos comenzaron a aceptar el equipo fabricado por el hombre. Lo usaban para arreglar sus cosas rotas. Infraestructura. Sus ciudades comenzaron a muestran débiles destellos de esperanza, aunque ellos todavía estaban lejos de lo que alguna vez tuvieron. Lyra seguía teniendo esperanzas, pero ella sabía que esta frágil confianza podía romperse en cualquier momento si algo salía mal. Entonces, una tarde, mientras Lyra estaba sentada con Creve, la calma se rompió. Estaban sentados en una habitación pequeña y tranquila, rodeado de mapas y planos para la restauración de la ciudad. Lyra terminó de explicar cómo los humanos podían ayudar a reconstruir su red energética cuando CRE la detuvo de repente. No lo sabes. Todo sobre nosotros. Lyra, dijo. Su voz se tensó de repente. Hay algo. Debes saberlo. Una verdad que hemos guardado oculto durante mucho tiempo. Lyra miró a él. Su curiosidad se agudizó. Ella había estado trabajando junto a los Lurans durante semanas, pero aún había mucho que ella no comprender su cultura y historia. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella. Su tono era suave. CRE dudó antes. Volvió a hablar, con la mirada perdida. La verdadera razón por la que la galaxia nos abandonó no fue solo porque fuéramos débiles. Hay algo más oscuro. Un secreto que podría cambiar todo. Lyra se inclinó hacia adelante, sintiendo la seriedad de la conversación. ¿Qué secreto? Cree se puso de pie y se acercó a una mesa cercana, cogiendo un aparato de aspecto antiguo. Lo sostuvo en alto a ella y ella lo tomó con cautela. Era una pieza de tecnología extraña, a diferencia de cualquier cosa que ella hubiera visto jamás. La superficie estaba grabado con intrincados símbolos, algunas de las cuales Lyra ni siquiera podía empezar para comprender. Este dispositivo, Creve, según se explicó, fue creado por Luran Imperio mucho antes de su caída. Mantiene el clave de nuestra caída. Verás, no éramos siempre la raza pacífica que ven ahora. Nosotros alguna vez fuimos conquistadores, despiadados en nuestra búsqueda de poder. La galaxia nos temía. Y con razón. Pero hicimos algo terrible, algo que nos costó todo. Lyra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su columna vertebral. Los Luranos, una raza conocida por su fuerza y orgullo, alguna vez fueron conquistadores. No podía comprenderlo. A su alrededor, Kreyev continuó, su voz oscureciéndose cada vez más. En nuestra búsqueda de poder, descubrimos algo prohibido, algo que podría habernos convertido en la raza suprema de la galaxia. Pero nosotros hicimos el error de usarlo, y nos destrozó. Aparte, no era solo un arma. Era algo mucho peor. Y cuando usamos por ello, perdimos la confianza de nuestros aliados.
Fue entonces cuando la galaxia le dio la espalda. Sobre nosotros. La mente de Lyra daba vueltas mientras ella procesó la información. Ella lo sabía. Los Larcanos fueron en su día un poderoso imperio. Pero esto era otra cosa. ¿Qué? ¿Qué hiciste, Crave? ¿Qué fue? Sus miradas se cruzaron y, por primera vez, había un dejo de arrepentimiento en su rostro. Expresión. Creamos un arma que podía controlar mentes. No era solo para la guerra. Su objetivo era doblegar a los demás. Nuestra voluntad, pero nos salió el tiro por la culata. Cuanto más lo usábamos, más perdíamos el control. El arma empezó a volverse contra nosotros. Perdimos. Nosotros mismos en el proceso. Y en él. Al final, la galaxia nos vio como una amenaza. Lyra sintió que ya nunca podría volver a confiar en ella. El peso de sus palabras. Los Larcanos sabían. Cayeron no porque fueran débiles, sino porque, debido a su propia ambición y a sus errores, no fue una simple traición. Fue una tragedia que ellos mismos provocaron. Miró a Creye con el corazón apesadumbrado. Así que, esta es la verdad. La galaxia. Te abandonaron por esto. Sí, Creye respondió. Y ahora estamos pagando precio por ello. El arma aún existe. Y aún conserva el poder de controlar. Nosotros si no tenemos cuidado. Lyra miró fijamente a el aparato en sus manos. Ella siempre. Se sabía que Luran guardaba más secretos. Historia, pero ella nunca imaginó que sería. Puede ser así de complicado. La verdad era más oscuro de lo que jamás hubiera imaginado. Pero, ahora estaba claro. Los Larcanos no lo eran. Simplemente intentan reconstruir su imperio. Estaban luchando contra una parte de su propio pasado que aún los atormentaba. La revelación sobre la oscuridad de Lursin. El pasado pesaba en el aire. Lyra no podía dejar de pensar en la mente. Arma de control. Era una herramienta poderosa. Una que podría cambiar fácilmente el rumbo de su futuro si alguna vez resurgiera. Y aunque Creye parecía decidido a, Lyra podía sentir que debía mantenerlo bajo control. El miedo en su voz. Los Larcanos eran, que luchan no solo por reconstruir sus imperio roto, pero también para contener el consecuencias de sus errores pasados. La misión de Lyra había crecido repentinamente. Complejo. Lo que comenzó como un esfuerzo por ofrecer recursos y asistencia ahora se sentía como una carrera contrarreloj. Si el arma seguía siendo una amenaza, los Larcanos necesitaban más que solo comida o construcción. Suministros. Necesitaban orientación, control, y quizás lo más importante, una manera de asegurémonos de que la historia no se repita. Los días posteriores a la conversación con Creye estaba repleta de trabajo intenso. Lyra, junto con un equipo de humanos, ingenieros y científicos, listos para trabajar, proporcionar tecnología más avanzada a ayudar a los Larcanos a reconstruir su infraestructura. Los humanos aportaron herramientas para energía limpia, nuevas técnicas agrícolas y sistemas para purificar su agua. Incluso compartieron avances médicos que podría curar las heridas dejadas por años de negligencia. Todo formaba parte del plan para demostrar a los luranos que la humanidad no era solo promesas vacías. A pesar de, en los días ajetreados, Lyra no podía sacudirse la cabeza. Tenía la sensación de que algo no estaba bien. Creve había aceptado la ayuda, pero allí todavía existía una distancia notable entre él y los humanos. Los Larcanos no lo eran, deseosos de compartir sus temores sobre él. Arma de control mental. Estaban avergonzados. Y con razón. Y sin embargo, Lyra lo sabía. Que era una verdad que tendrían que aceptar. Enfrentarse juntos. Una tarde, ¿cómo? Lyra caminaba por un centro médico de Luran. Instalación. Un joven ingeniero se acercó. Con noticias urgentes. Embajadora Lyra. Dijo, con el rostro pálido. Ha habido un
Problema con el sistema de purificación que, instalados, algunos de los Luran se sienten extraños, están desorientados y, Lyra tiene problemas para concentrarse. El corazón se aceleró. El sistema de purificación estaba, uno de los proyectos más importantes que ellos. Había terminado, y si algo había pasado mal, podría dañar lo que ya tienen. Una confianza frágil. Llévame con ellos, dijo ella. Dijo, con voz tranquila pero firme. El ingeniero la condujo a un pequeño grupo de trabajadores que se habían reunido en un gran habitación. Parecían confundidos, sus ojos. Lyra se quedó mirando al vacío. Los síntomas aparecieron inmediatamente. Fue lo mismo. La desorientación que Creve había descrito cuando, hablando del arma, podría ser. Es posible que el dispositivo de control mental se había activado de alguna manera. ¿Es él? ¿Arma? Preguntó, volviéndose hacia Creve, quien la había seguido hasta la habitación. El rostro de CRE se tensó por la preocupación. Yo no lo sé, dijo, sacudiendo la cabeza. Pero hemos hecho todo lo posible para asegurarnos de. No se activó. Es posible que. Los efectos de las armas son más profundos de lo que creemos. Lyra se acercó al grupo, tratando de evaluar la situación. Ella podía sentir el peso de las palabras de CRE. La presionaban. Si las armas. La influencia aún persistía. La ayuda de la humanidad podría no ser suficiente para salvar a los larcanos. Necesitarían una solución mucho más compleja que simplemente tecnología o recursos. Necesitamos encontrar la fuente de esto, dijo Lyra, volviéndose al ingeniero. ¿Hay algún escaneo que necesitemos? ¿Puede correr? ¿Hay alguna manera de comprobar si hay señales de control mental? El ingeniero asintió. Nosotros. Tienen varios métodos. Podemos monitorearlos. Patrones neuronales y observar si hay alguna anomalía. Se está produciendo actividad. Lyra miró a Creve. Necesitamos actuar con rapidez. Si la influencia de las armas aún persiste, nosotros. Hay que encontrar la manera de apagarlo. Antes de que sea demasiado tarde. Los ojos de CRE. Oscurecido, una mirada de determinación. Se extendía por su rostro. Yo ayudaré. Tú. Cueste lo que cueste, lo detendremos. No podemos permitir que el pasado nos destruya de nuevo. Lyra asintió, sintiendo una creciente urgencia. En su pecho. El futuro de Lurín era incierto, y cada momento contaba. La verdadera prueba no consistía solo en ayudarlos. Reconstruir sus ciudades o restaurar sus recursos. Se trataba de ayudarlos. Afrontar las partes más oscuras de su historia. Y encontrar una manera de seguir adelante sin repitiendo los errores que casi los destruyeron. Los días siguientes. Incidente inquietante en el ámbito médico. Las instalaciones estaban llenas de urgencia. Lyra y los luranos habían trabajado incansablemente para vigilar los extraños síntomas que afectan parte de la población. No había. La duda la atormentaba, la idea de que algo era mal, algo que va mucho más allá de un simple fallo técnico. Los escaneos de los larcanos, que habían mostrado signos de desorientación, reveló extrañas anomalías neuronales. Patrones. Los datos apuntaban hacia una influencia distante, casi latente, que Lyra temía que pudiera estar relacionado con él. CRE le había dicho que era un arma de control mental. Acerca de la tecnología que habían estado usando para ayudar a los larcanos a reconstruir el mundo parecía estar desencadenando un viejo recuerdo. Peligroso mecanismo enterrado profundamente en sus sistemas. Tenemos que encontrar una manera de neutralízalo, dijo Lyra, poniéndose de pie sobre él. La tabla de datos, sus ojos recorriéndola. Preocupantes apagones. Si esto es el efecto persistente del arma, no podemos permitirse dejar que se extendiera. Creve había sido
en silencio durante días, claramente preocupado por él. Desarrollos. El peso de su pueblo. El pasado le pesaba mucho. El orgullo que, una vez definidos, los larcanos habían sido aplastado hace mucho tiempo, y ahora parecía que lo que más temían está empezando a echar raíces de nuevo. Esto es lo último que queríamos, dijo Creve. Su voz era ronca. Para traer el arma. Volvemos al juego. Pensé que lo teníamos bajo control. Has hecho lo que hiciste. Podría, respondió Lyra, intentando ofrecer algo de consuelo. Pero ahora necesitamos actuar. Juntos. Tienes los recursos de la humanidad. Y tengo los conocimientos para ayudar. No puedo hacerlo sola. CRE la miró. Su rostro se tensó por la frustración. No solo el arma. Es todo. ¿Qué conlleva? El miedo, el desconfianza. No sé si alguna vez podremos superarla. Escapar por completo de lo que hemos hecho. Lyra. Le puso una mano en el hombro, intentando. Tranquilízalo. No tienes que enfrentarte a esto solo. Estamos juntos en esto. Continuaron analizando los datos. Lyra y Creye trabajaron codo a codo, encontrando soluciones y creación de planes. Pero cuanto más profundo cavaban, más claro se volvía todo. El arma era más que una simple herramienta física. Dispositivo. Se había incrustado en él. La psique de Luran, un recuerdo oscuro que continuó influyendo en sus pensamientos y acciones. Tenemos que afrontar esto, dijo Lyra. Necesitamos afrontar la verdad de lo que sucedió, por difícil que fuera. Así es. No fue una tarea fácil. Los luranos habían pasado años intentando enterrar el pasado. Pero Lyra sabía que para seguir adelante, tenían que afrontarlo. El secreto del arma, la mente, la tecnología de control no era solo una pieza de la historia. Era una parte de ellos. Algo que había moldeado su ascenso y Creve asintió, aunque él estaba. Claramente estoy en conflicto. Sé que tienes razón. Pero muchos de los míos no están preparados para. Escucha esto. Todavía creen que nosotros puede reconstruir sin enfrentarse al la verdad. Lyra asintió. Lo entiendo. Pero ya hemos comenzado este viaje. Juntos. Ahora, tenemos que terminarlo. Juntos, convocaron una reunión con el Consejo de Lurín. Creve, aunque vacilante, les explicó a su gente que necesitaban afrontar el pasado para asegurar su futuro. Lo compartió todo. Arma, la traición y la consecuencias de sus acciones. Al principio, el consejo guardó silencio, la sala estaba tensa, con incredulidad. Pero poco a poco, uno a uno, comenzaron a hablar. Los luranos no lo eran, dispuestos a perdonarse a sí mismos, pero ellos estaban dispuestos a luchar por su futuro. El camino por delante no sería fácil, pero era la única salida. Como Lyra, mientras observaba al consejo, sintió una sensación de la esperanza crecía en su interior. Los larcanos sabían. Siempre han sido un pueblo orgulloso, y ahora ellos estaban empezando a comprender que la verdad, su fuerza no provenía de su pasado, sino desde el coraje para cambiar. Juntos, la humanidad y los larcanos se enfrentarían. Sus luchas compartidas, y juntos, encontrarían la manera de construir un futuro que honraba a ambas historias. La decisión de afrontar el pasado no había. Para los luranos resulta fácil. Sin embargo, después, su difícil encuentro con él, consejo, algo había cambiado en él. Aire. No fue un cambio repentino, pero había una nueva determinación entre los larcanos. Ya no veían a la historia como algo de lo que esconderse. En cambio, comenzaron a verlo como algo de lo que aprender, algo para usar a medida que avanzaban juntos con humanidad. Pero incluso mientras tomaban sus primeros pasos hacia la recuperación, un nuevo
La amenaza se cernía en el horizonte. Lyra había. Estuve trabajando hasta tarde una noche revisando los últimos escaneos de la energía de la ciudad. Cuadrícula. Cuando sonó la alarma, el agudo. El sonido rompió el silencio del Urín. Instalación y el corazón de Lyra dio un vuelco. La tía. Sabía que algo andaba mal. «Creve», gritó, corriendo hacia la puerta. El líder del Uran apareció casi. Inmediatamente, su rostro se transformó en una mueca sombría. Expresión. «¿Qué está pasando?» Él preguntó. La voz de Lyra era urgente. Ella le entregó una tableta de datos. Se detectaron firmas energéticas inusuales. Algo se avecina. Algo peligroso. El rostro de CRE se tensó. Él. No hizo falta pedir más detalles. Las señales eran claras. Las firmas energéticas eran demasiado precisos, demasiado organizados para ser un suceso natural. Alguien estaba causar disturbios intencionalmente en sus sistemas. ¿Podrían ser ellos? Lyra preguntó, con el miedo reflejado en su voz. Los que se volvieron contra ti. Los que. ¿Quién te abandonó? Creve no respondió. Inmediatamente. Su mirada se volvió fría. Calculando. Es posible, dijo, en voz baja. Los que nos traicionaron. En realidad nunca se fueron. Están observando. Nos desde las sombras, esperando el momento preciso para atacar. Lyra lo sabía. Exactamente lo que significaba CRE. Los larcanos han sido traicionados por sus antiguos aliados. Hace mucho tiempo. Y aunque la galaxia les dio la espalda, esos mismos. Los enemigos seguían al acecho, listos para explotar cualquier debilidad. Quieren. Termina lo que empezaron. Kreyev continuó, entrecerrando los ojos. Si se levantan de nuevo, se verán obligados a negociar con nosotros. Y no lo permitirán. Nosotros. Necesitamos prepararnos, dijo Lyra, pensando en su mente. Carreras. No podemos permitir que destruyan todo por lo que hemos trabajado. CRE asintió. Un acuerdo tácito entre ellos. Llamaré al ayuntamiento, dijo. Necesitamos. Para organizar la defensa. Si quieren una. Si luchan, conseguirán una. Como dice el consejo. Allí reunidos, la tensión era palpable. Los larcanos sabían que sus enemigos se detendrían en. Nada les impide reconstruir. Pero esta vez no estaban solos. Los humanos habían ofrecido su ayuda. Y, juntas se mantendrían fuertes. Lyra y Kreye trabajó incansablemente con él. Consejo, organizando la defensa y fortificando sus ciudades. Humanidad. Trajo consigo sus armas avanzadas y estrategias, ofreciendo experiencia que los larcanos carecían de algo. A cambio, los larcanos aportaron su conocimiento del terreno y su fuerza como guerreros. Juntos, elaboraron un plan que asegurar su supervivencia. Pero a medida que pasan los días, pasó y la tensión aumentó. Lyra no podía sacudirse la sensación de que el tiempo se estaban agotando. Sus enemigos se acercaban. Ella conocía a los luranos y a los humanos. No podía permitirse ningún error. Si ellos, para sobrevivir a este ataque, tenían que prepárense, tanto mental como espiritualmente. La última noche antes del ataque, Lyra estaba de pie en el balcón del Lurín. Centro de mando, con vistas al ciudad. Era tranquila, casi pacífica, pero sabía que eso no duraría. La batalla se acercaba, y no había vuelta atrás. Atrás, junto a ella, Creve permanecía en silencio. Su postura era resuelta. Lucharemos, dijo. Dijo con voz firme. Y lo haremos. Ganar juntos. Lyra asintió, con el corazón en un puño, cargado bajo el peso de lo que se avecina. Conflicto. Juntos, ella hizo eco de un silencioso promesa. Y cuando aparecieron las primeras estrellas,
En el cielo, Lyra sabía que los Lurín. El viaje estaba lejos de haber terminado. Se enfrentaron a sus secretos más oscuros, y ahora se enfrentarían a su mayor prueba. La galaxia los había abandonado, pero ellos lucharían por su futuro. Y en ese momento, no lucharían solos. La tensión en el aire era casi insoportable. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Luran capital, la batalla estaba a punto de comenzar. Lyra estaba de pie con Creve en el balcón, mirando hacia el horizonte que se oscurece. La ciudad estaba inquietantemente silenciosa, pero ella podía sentir el pulso de urgencia bajo él. Calma. Los larcanos y los humanos habían pasado días preparándonos para este momento, y ahora no quedaba más que esperar. Los enemigos que una vez se habían vuelto contra ellos. Los jugadores del Arcans estaban ahora listos para huelga. Se habían reunido en secreto, planeando destruir la frágil alianza entre la humanidad y los larcanos antes. Podría echar raíces. Pero ellos tenían. Subestimó la determinación de ambos. Carreras. Lyra no se hacía ilusiones. La lucha. Lo que se avecinaba sería feroz, pero ella sabía que, si querían sobrevivir, tenían que permanezcan juntos. Ella no solo estaba luchando para los larcanos. Ella luchaba por el lugar de la humanidad en la galaxia, para él. Oportunidad de demostrar que la cooperación podría. Triunfo sobre la traición. Como el primero. Las explosiones resonaron a lo lejos. Lyra sintió que su corazón se aceleraba. La batalla comenzó. Tenemos que movernos ahora, dijo Creye. Dijo con voz baja y firme. Lyra asintió, su mente ya cambiando hacia acción. Ella se dio la vuelta y lo siguió abajo. Las escaleras que conducen al centro de mando. La batalla se estaba desarrollando y los larcanos y los humanos debían estar preparados. Ella se le ha brindado una oportunidad excepcional para demostrar que la humanidad podría ayudar a restaurar la paz. Y ahora esa oportunidad estaba en riesgo. Los combates fueron intensos. Explosiones sacudieron las calles como barcos enemigos. Descendió en picado, desatando fuego sobre él. Ciudad. Los larcanos y los humanos lucharon lado a lado, utilizando su conocimiento combinado, para defender la capital. Los larcanos con su feroz espíritu guerrero se movía con precisión mientras que el avance de la humanidad. La tecnología les dio una ventaja en él. Caos en el campo de batalla. Lyra encontró ella misma en el centro de la acción. Coordinación de esfuerzos entre los larcanos y los humanos. No fue fácil. El enemigo fue implacable. Pero Lyra vio algo en los larcanos que le dieron esperanza. Luchaban no solo por la supervivencia, sino también para la redención. Cada golpe, el contraataque era un símbolo de su deseo de reconstruir y de demostrar que eran ya no definidos por su pasado. Como él. La batalla continuaba. Lyra se encontró en las líneas del frente, dirigiendo las tropas y tomar decisiones sobre la marcha. Pero incluso en medio del caos, nunca perdió de vista el panorama general. Esto no fue solo una pelea para la ciudad. Fue una lucha por la futuro. Finalmente, después de horas de feroz en el combate, la marea comenzó a cambiar. Las fuerzas enemigas, aunque fuertes, están empezando a perder impulso. La fuerza combinada de los larcanos y la presencia humana era abrumadora, y los atacantes comenzaron a retirarse. La victoria fue al alcance. Cuando la explosión final señaló la retirada del enemigo, el campo de batalla quedó en silencio. Agotados pero victoriosos, Lyra y Cree permanecieron uno al lado del otro. Un lado, observando cómo el humo se elevaba desde él. Calles en ruinas. Habían ganado, pero tener un alto coste. La ciudad estaba dañada, pero la alianza entre
La humanidad y los larcanos habían sido puestos a prueba. Y demostraron ser fuertes. Lo logramos, dijo Lyra. Dijo, con la voz llena de alivio. Y tristeza. Hemos demostrado que podemos. Trabajar juntos. Creve la miró. Su. Ojos llenos de respeto. Esto es solo. El comienzo, Lyra. Ya te hemos mostrado el. Galaxia que no somos una raza para ser. Olvidado. Pero hay mucho más por ser. Hecho. Lyra asintió, comprendiendo. El peso de sus palabras. Los larcanos habían ganado. Esta batalla, pero la guerra por su lugar. En la galaxia aún no había terminado. La verdadera victoria no consistía solo en derrotar sus enemigos. Fue en la confianza que ellos había construido entre ellos y humanidad. Mientras la ciudad comenzaba a reconstruirse. Una vez más, Lyra sintió una sensación de esperanza que no había sentido antes. Los larcanos habían afrontado su pasado y ahora estaban listos para afrontar el futuro. Juntos, con la humanidad a su lado, se alzarían. Una vez más, la batalla había terminado. La ciudad, aunque asustado por la violencia, permaneció de pie, firme. El humo seguía elevándose de las calles. Pero ahora había una sensación de paz. La quietud que siguió al caos. El enemigo se había retirado y los larcanos sobrevivieron a su prueba más difícil hasta el momento. La humanidad había permanecido a su lado junto a ellos. Un lado, demostrando que la cooperación podría superar incluso las divisiones más profundas. Lyra se encontraba en el corazón de la capital de Luran, observando cómo los trabajadores comenzaban a despejar los escombros. La ciudad necesitaría meses, quizás años para reconstruir completamente, pero para la primera vez, había esperanza en aire. Los larcanos se habían enfrentado a su peor pesadilla. Secretos, y juntos habían ascendido. De las cenizas. Creve se acercó a ella. Su rostro estaba cansado pero decidido. Lo he hecho, dijo con voz ronca. Agotamiento. La ciudad se reconstruirá. Pero, más aún, hemos demostrado que, nosotros mismos que no nos define nuestro pasado. Lyra asintió, con el corazón henchido. Con orgullo. Has hecho mucho más que eso. Le has demostrado a la galaxia que los larcanos. Puedes resurgir, tienes un futuro. Has dado el primer paso hacia curación. Creve miró la ciudad. Su ojos que reflejaban tanto tristeza como esperanza. No fue fácil. Nunca lo es. Pero lo hemos logrado. Aprendí algo importante. El pasado. No se puede borrar, pero no tiene por qué. Nos controlan. Tenemos una opción. Y ahora nosotros. Tener la oportunidad de enmendar las cosas. Lyra sonrió al ver el cambio en él. La orgullosa y obstinada líder que ella había tenido primero. El encuentro seguía allí, pero ahora él era templado por la sabiduría. El peso de el pasado seguía ahí, pero ya no. Tenía el poder de aplastarlo. Todos tenemos opciones, dijo Lyra en voz baja. Y ahora tienes la oportunidad de elegir un futuro, no solo para los larcanos, sino para toda la galaxia. La humanidad está aquí, para ayudarte a construir ese futuro si eres dispuesta. Creve se volvió hacia ella, un destello de respeto en sus ojos. Estoy dispuesto, él dijo. Bueno, lo construiremos juntos. La galaxia no nos olvidará esta vez. Lyra. El corazón me latía con fuerza de la emoción. Era una promesa pequeña pero importante. De un futuro donde los larcanos no existieran. Ya no se les rechaza, ya no se les olvida. Ahora tenían un lugar. Una oportunidad para demostrarlo. La galaxia en la que no residía su fuerza. No solo en su pasado, sino en su capacidad. Cambiar, adaptarse y superarse. Los errores que una vez amenazaron con destruirlos. Con el paso de los días, Lyra y Creve colaboraron para forjar una nueva camino para su gente.
el humano y la alianza de Lursin se fortaleció, y más. Las razas comenzaron a darse cuenta. Lentamente pero, sin duda, los larcanos estaban empezando a recuperar su lugar en la galaxia. No por la fuerza o el miedo, sino por la fuerza de su determinación a reconstruir. Las ciudades larcanas comenzaron a alzarse. Una vez más, cada edificio un símbolo de esperanza. Trabajaron junto a la humanidad, combinando sus recursos, sus conocimiento y su fuerza. No lo era perfecto, y el camino por delante aún era incierto, pero era un camino que estaban siguiendo, listos para caminar juntos. Una tarde, como Lyra y Creye estaban de pie mirando hacia él. Ciudad reconstruida, Creve se volvió hacia ella con una expresión pensativa. Hemos llegado aún. Es un largo camino, dijo en voz baja. Pero aún queda mucho por hacer. Lyra asintió con la cabeza, sintiendo un profundo orgullo. Sí, pero lo haremos juntos. Pase lo que pase. Lo que viene a continuación, lo afrontaremos como socios. Creve le dedicó una sonrisa poco común, sus ojos llenos de un renovado sentido del propósito. Juntos. Y cuando las estrellas comenzaron al ver un destello en lo alto, Lyra supo que la historia de Luran estaba lejos de haber terminado. El pasado los había moldeado, pero ya no los definía. Tenían un futuro, uno, que construirían juntos con la humanidad a su lado. Era algo nuevo. Comienzo y fue solo el comienzo de lo que podrían lograr.